Tarde vamos a revisar el capítulo 2 de Filipenses o a iniciar este capítulo, es de los más importantes en toda la Biblia. En él vamos a encontrar lo que se llama el himno cristológico, que es la revelación del apóstol Pablo acerca de la grandeza del Señor Jesucristo y de su humillación, así mismo como su exaltación. Pero el apóstol Pablo está tomando esto como un ejemplo para nosotros, para nuestra vida y más bien qué es lo que debe hacer el creyente. Hemos revisado el capítulo uno y ha sido bastante interesante, mostrándonos el apóstol Pablo quién es él, cómo él, qué es lo que sentía, qué es lo que pensaba. Pero ahora vamos a ver el capítulo 2 en donde el apóstol Pablo está haciendo un llamado a los filipenses sobre, ya sobre cosas mucho más profundas, sobre cosas muy valiosas e interesantes o importantes que tienen que ver con principalmente el cambio de pensamiento. El cambio de pensamiento es algo que el creyente debe hacer. Básicamente es lo que trajo el Señor Jesucristo, un cambio de pensamiento, una renovación de nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar en base a nuestra forma de sentir. De eso se trata aquel pasaje famoso de por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno no da frutos malos y el árbol malo no puede dar frutos buenos. Entonces solamente el árbol bueno puede dar frutos buenos. Santiago más o menos dice lo mismo. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. O es una o es la otra. No pueden ser las dos. Entonces eh, el creyente, por naturaleza, pues ciertamente éramos malos. Solamente veamos el capítulo 2 de Efesios, en donde el apóstol nos expresa de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por naturaleza éramos hijos de ira, estábamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, no teníamos nada que ver con Dios y al decir por naturaleza éramos hijos de ira, quiere decir que despertábamos la ira de Dios por naturaleza. Por ende, nuestra condenación era cierta y totalmente justa. Estábamos completamente condenados. Para poder entonces llevarnos a su gloria, como lo dice capítulo 2 de Hebreos, el Señor, no solamente se trataba de que Cristo cargara nuestros pecados, sino que se diera una transformación de nuestra vida. Capítulo 31 de Jeremías nos indica que Dios quiere poner su ley en el corazón. Ya no quiere una ley de texto, una ley de libro, una ley de rollos, sino que quiere una ley escrita de la letra, le llama también el apóstol Pablo, sino una ley que esté en el corazón y que todos los que recibamos eso podamos conocer a Dios. Digo, recibamos eso, pues obviamente entendemos cómo recibimos eso, cómo recibimos toda esta bendición. Capítulo 31 de Jeremías nos indica que es por medio del nuevo pacto. El nuevo pacto solamente viene por medio de la sangre del Señor Jesucristo, no viene de otra forma. Nadie más puede participar de ese pacto si no es por medio de la sangre del Señor Jesucristo o por medio de Cristo y de su sacrificio. Entonces, todos los que participamos del Señor, participamos de ese pacto y entonces tenemos la posibilidad y más que la posibilidad, tenemos la obligación, la indicación, el destino, el camino trazado, puesto delante de nosotros, que nos lleva a tener la misma ley de Dios en nuestros mismos corazones. Y obviamente no se trata solo de tener un corazón así, sino todo nuestro ser intelectual, cognitivo, nuestra voluntad, nuestros pensamientos. Es lo que yo llamo la transformación del alma. El alma ha sido redimida por la sangre de Cristo, es decir, ha sido rescatada y ha sido comprada. Las dos palabras son bien importantes en esto. Ha sido redimida, ha sido rescatada. Por la sangre de Cristo fuimos comprados. Pero lo que pasa es que nuestra alma no ha sido aún transformada. Y cuando me refiero al alma, diría yo, me refiero más directamente a nuestra mente, a nuestra voluntad, a nuestras intenciones, a nuestros deseos, a nuestros sentimientos también. Todo esto todavía sigue siendo parte o perteneciendo a las cosas del mundo, pues de ahí nos sacó Dios. Por eso.
regresamos, capítulo 2 de Efesios, ahí era donde estábamos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esto tiene efectos en nuestra forma de pensar y nuestra forma de pensar está hecha al mundo. Cuando venimos a Cristo, entonces ya empieza el cambio, lo vamos a ver en el primer versículo. Empieza el cambio y empieza la transformación. Transformación de la mente para que nuestras acciones, nuestra vida y todo lo que nosotros somos ya empiece a cambiar. Y ya se ha dado el cambio, por supuesto. No quiero decir que no se ha dado un cambio. El cambio espiritual se ha dado. El Espíritu Santo se ha hecho uno con nuestro espíritu. Capítulo 6 de 1 Corintios. Se ha hecho uno con nuestro espíritu y hemos sido ya llamados e identificados como templos de Dios. Capítulo 2, perdón, capítulo 6 de 2 Corintios. Somos templo de Dios. Ya hay un cambio en nosotros, ciertamente. Hemos nacido de nuevo. Ahora somos hijos de Dios, somos herederos, tenemos las facultades espirituales por medio del Espíritu Santo de llegar a la misma presencia de Dios. Y también capítulo 2 de Efesios nos indica que con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. Entonces sí hay cambio, pero a lo que llama la atención es al cambio de pensamientos, al cambio de sentimientos, al cambio de deseos. Esto todavía no se ha dado. Esto viene dándose mediante un cambio, una entrega, una disposición. Tendríamos dos razones que se me ocurren ahora, aunque pueden ser que haya muchísimas, obviamente, y por las cuales este cambio es paulatino, poco a poco, va paso a paso. Solamente consideremos, ¿no? El cambio, es decir, el nuevo nacimiento, el nacer espiritualmente ya al reino de Dios, pues es un cambio inmediato. Viene el Espíritu Santo en el momento en que Dios lo envía, debido a que nosotros hemos escuchado el Evangelio de nuestra salvación y hemos creído en él. Capítulo 1 de Efesios, versículo 13, nos indica esto. Entonces, viene el Espíritu Santo, recibimos al Espíritu Santo y ya se da el cambio espiritual y ese cambio es inmediato. El cambio de nuestro cuerpo o también le podemos llamar la glorificación de nuestro cuerpo, que viene a ser también un efecto del sacrificio de Cristo, el que resucitemos y el que resucitemos a una forma glorificada, semejante al cuerpo de Cristo, como lo dirá esta misma carta de Filipenses. Asimismo, capítulo 3 de Primera de Juan también nos indica que seremos semejantes a Él. Entonces, ¿en qué momento será? Según lo que nos indica Tesalonicenses, será en un abrir y cerrar, cerrar de ojos, a la final trompeta, ¿no? Entonces será un cambio inmediato. ¿Y qué pasa con el alma? ¿El cambio es inmediato? No. El cambio de nuestra alma no es inmediato, al menos mientras estamos en esta tierra. Mientras estamos en esta tierra, sí tiene efecto el sacrificio de Cristo sobre nuestra alma, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros deseos, pero no es inmediato. Va siendo poco a poco. Es un cambio de gloria en gloria, le llamaría Pablo, lo vimos en 2 Corintios. Es un cambio de gloria en gloria. Vamos alcanzando más niveles, llamémosle así, o mayor peso de gloria, que también es una expresión que da el apóstol Pablo. Y esto se refiere a nuestro carácter, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos. También tenemos el gran ejemplo del fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu que aparece en la carta a los Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto, dice el apóstol Pablo, o los frutos, también le llamamos los frutos del Espíritu. Esto también nos indica un cambio, una transformación. Vamos creciendo en todo esto, en amor, en gozo, en paz, en fe, etcétera, en gozo. Entonces, el cambio que el creyente debe dar en su vida aquí en el mundo, ya como creyente, ya como nacido de nuevo, ya como salvo y rescatado, redimido, el cambio que debe dar es en su mente. Y por cierto, ese es el cambio perdón, ese es el campo de batalla. Es ahí en donde viene la lucha, es ahí en donde viene el conflicto. ¿Por qué hay creyentes fríos? Pues la lucha se da en su mente, se dio en su mente y se sigue dando en su mente. Porque hay creyentes carnales, lo vimos en 1 Corintios.
La mente, el problema es la mente. La mente no quiere cambiar o no dejamos que la mente cambie. Y entonces viene el primero de los motivos. ¿Por qué? ¿Por qué debe darse este cambio poco a poco? Porque depende también de nuestra voluntad. Dios nos da una voluntad y para Dios esa voluntad no se rompe de ninguna manera. Esto ciertamente a los hermanos calvinistas les traerá cierto dolor o cierto resentimiento, pero recordemos que cada quien es libre de considerar lo que deseen. Pues obviamente algunos hermanos calvinistas dicen que no tenemos voluntad, pero no vamos a entrar a eso, nuevamente lo digo. Em, la voluntad Dios nos la ha entregado, por eso mismo es que la misma salvación es un deseo personal, es uno quien le pide a Dios el ser salvo, el ser rescatado, y Dios entonces hace la obra. ¿Por qué? Porque Él no puede violar nuestra voluntad. Y voy a corregir eso, o sea, sí la puede violar, pero no lo va a hacer. Es precisamente lo importante de esto. Dios quiere y quisiera salvar a todo el mundo, quisiera salvar a todo el mundo, pero Él no va a violar la voluntad de nadie, porque por eso, para Él entregó esto, lo da Dios, hace así como forma nuestras almas y lo da Dios de una manera que Él no lo va a tocar. De ahí en adelante puede ser que tengan mucho poder, así como Satanás, como sus demonios, como los ángeles mismos, pueden tener mucho poder y ellos no pueden, ahí sí se aplica la palabra, no pueden violar nuestra voluntad. No pueden hacerlo. ¿Qué es lo que hace Satanás? Y por eso digo, es un campo de batalla. Lo que hace Satanás es ponernos las famosas tentaciones. Las famosas tentaciones se dan porque no solamente para que la culpa sea nuestra, la culpa de pecar, o sea, nosotros somos tentados, entonces caemos en pecado, entonces nosotros tenemos la culpa. No es solamente eso, sino que en realidad Satanás no puede violar nuestra libre voluntad, nuestros libres deseos y decisiones. Algunos pueden indicar, bueno, sí, lo que pasa es que nosotros no tenemos libre decisión. Sí tenemos libre decisión, lo que pasa es que tenemos siempre intenciones. No somos libres de las intenciones o de las sugestiones o de las motivaciones. Las motivaciones siempre están en nosotros y alrededor nuestro. Motivaciones de amor, motivaciones de necesidades, necesidades fisiológicas y demás cosas. Pues eso es lo que nos motiva. Si no tuviéramos motivaciones, entonces estaríamos como vegetales nada más, ahí, ¿no? Sin hacer ninguna cosa. Pero siempre tenemos motivaciones y eso es lo que motiva nuestra vida. La motivación, necesidad de conseguir dinero, de tener un trabajo, de realizarse a uno mismo, de estudiar, de aprender, de conocer más, etcétera, etcétera. Todo esto es el campo, perdón, del alma, el campo de la voluntad, el campo de los deseos y es el campo de batalla. Satanás entonces tiene que tentarnos por medio de esto, no solamente para que tengamos nosotros la culpa, sino porque Él no puede controlarnos, no tiene esa capacidad de controlarnos sin importar qué. Y Dios, podríamos decir, sí tiene esa capacidad, pero no lo va a usar. Él ha dejado de forma que esta voluntad sea totalmente nuestra. Y Dios nos da completa libertad. Es por eso que ha liberado, por así decirlo, a la humanidad del mismo demonio o del mismo pecado, que es la fuerza del demonio, el pecado sobre nosotros, nos ha quitado esa esclavitud y le ha dado libertad al hombre para regresar a él. ¿Qué es lo que quiere el hombre? Pues no quiere regresar a Dios, no quiere saber nada de Dios y a causa de esto, pues terminará en condenación. Quienes se aparten de Dios. Es más que claro el capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan, cuando dice el Señor que esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Es decir, la luz les enseñó, les mostró cuál es la verdad, cuál es el correcto camino, pero los hombres, dice el Señor, amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿qué es eso? Amar. El corazón, la mente, los pensamientos, la voluntad. El problema no es del cuerpo, aunque en el cuerpo vemos la ley del pecado, capítulo 7 de Romanos, la ley del pecado que está en mis miembros. El problema no es el del espíritu, pues no tiene la voluntad, no tiene la intención. La intención está en el alma, somos nosotros los que queremos. Y cuando se refiere al Señor, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, fue que el hombre ve la luz por medio de Cristo Jesús, ve la luz y prefiere mejor regresar y estar y permanecer en las tinieblas.
Por eso quienes son condenados ya vieron la luz, ya recibieron la oportunidad, pero rechazaron la luz, rechazaron el valor de Dios, rechazaron el propósito de Dios ellos en su libre conciencia. Que en cierta forma fueron engañados por Satanás, o más bien ahí sí le podemos llamar atados por Satanás, pero atados ¿en qué sentido? Atados no porque Satanás tenga o esté ejerciendo, perdón, fuerza sobre su cuerpo, sino que Satanás está atándoles por medio de tentaciones, por medio de necesidades, por medio de mentiras y demás cosas, por medio de vicios, por medio de placeres, ata a las personas para que no quieran buscar a Dios y prefieran a Dios, que ciertamente les está listo y dispuesto a entregarles la salvación. Entonces, cuando Pablo nos habla en el capítulo 10 de 2 Corintios, si no estoy mal, cuando dice, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, ¿cuáles son esas fortalezas? Son las fortalezas que construye Satanás en la mente de las personas. Su avaricia, su codicia, su egoísmo, su egolatría y diferentes cosas, vicios y todo lo demás, esas son fortalezas, fortalezas que pueden ser destruidas por el poder de Cristo, pero el mismo ser humano no quiere destruirlas. Cuando el ser humano dice, no, no puedo dejar de hacer esto, no, no puedo dejar de hacer aquello, lo que pasa es que tiene una fortaleza. Bien lo puede dejar de hacer, por supuesto que lo puede dejar de hacer y no digamos los creyentes, pero lo que pasa es que tiene una fortaleza en su mente. Y como creyentes también debemos tratar, especialmente quienes enseñamos la palabra, debemos tratar las mismas fortalezas que muchas veces muchos cristianos traen, muchos creyentes traen del mundo o de su vida pasada. Se crean fortalezas. La fortaleza del rencor es una muy gran fortaleza, porque por esa es la razón por la cual Satanás quiere vidas arruinadas, familias separadas, diferentes situaciones y conflictos. ¿Por qué? Porque entonces a los niños se les crea, es muy fácil crear trauma en ellos, entonces se les crea un problema de fortalezas, fortalezas de envidia, fortalezas de odio. Si mi papá fue golpeador, yo también voy a ser golpeador. Si mi papá me insultó, yo también voy a insultar hacia mis hijos y demás. Cadenas, cadenas de odio, cadenas de maldad. Y estas son las fortalezas que se crean. Pablo dice en Efesios que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades. Pero ¿cuál es el campo de batalla? El campo de batalla es la mente. La mente nuestra, está bien, sí, eso hay que luchar. En este campo de batalla estamos luchando todos los días, tenemos que estar en esta carne, pero aparte tenemos que estar en esta mente porque nuestra mente va a dirigir. ¿Y qué es lo que todavía dirige en nuestra mente o nos motiva en nuestra mente que sea incorrecto delante de Dios? Es decir, ¿será que nosotros tenemos también fortalezas? ¿Será que nosotros también hay cosas que quedan, sea de nuestra niñez, sea de nuestra adolescencia, que sean como rencor, temor, tristeza? La fortaleza del temor es una muy grande. Solamente podríamos revisar. ¿Qué tal si ven los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y vamos a invertirlos o vamos a explorar lo contrario, el temor, el odio, la ira? De ahí sacamos entonces los frutos de la carne. Y de hecho, Pablo en ese mismo pasaje habla de los frutos de la carne. Manifiestas, dice el apóstol Pablo, son las obras de la carne y entonces empieza a hablar de celos, iras, contiendas, envidias y demás cosas. Todo esto es contrario a los frutos del Espíritu que trajo el Señor Jesucristo. Este tema es muy grande. Este tema es muy grande, ¿por qué? Porque estamos en un mundo, estamos en un planeta que constantemente está expulsando cosas buenas, cosas correctas, las está borrando, las está olvidando, las está menospreciando, cosas como el amor, el verdadero amor. No el amor pasional, no el amor de placer nada más, sino que el verdadero amor, como dice el Señor Jesucristo, que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, ese es el verdadero amor. Y ese amor ya no lo estamos viendo en el mundo, cada día más está siendo expulsado, arruinado, eh, tergiversado. El amor de los padres hacia los hijos, el amor de hermanos, todos esos son amores, por así decirlo, con los cuales todos debemos em, convivir
interactuar, nos deben de enriquecer. Pero es entonces donde debemos preguntarnos, ¿en serio me está enriqueciendo este amor? Y si no está sucediendo, entonces ¿por qué? ¿Por qué no está sucediendo? ¿Será que está tergiversado en la persona o está tergiversado en mí? ¿Será que yo no estoy haciéndolo correctamente? Y es eso lo que trajo el Señor Jesucristo y de eso nos habla el primer versículo. Veamos Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Consideren todo lo que está hablando aquí el apóstol Pablo tiene que ver con sentimientos. Si alguna misericordia, si algún consuelo, alguna comunión. La comunión no se puede dar sino por medio de que las mismas mentes o las mentes quieran ser una misma o estén al unísono considerando o siendo guiadas hacia algo. Esa es la unión. Nosotros no nos podemos unir físicamente, no nos podemos unir, pero nos tenemos que unir en nuestra mente, en nuestras intenciones y en nuestros deseos. Es el mismo campo de batalla. El apóstol Pablo entonces expresa esto a los filipenses, no porque los filipenses estén fallando en esto, sino recordemos, los filipenses eran una comunidad muy buena. Eran una comunidad cristiana muy entregada. Vemos el ejemplo que da el apóstol Pablo, vemos los deseos y las intenciones que tiene Pablo, cómo está agradado con ellos. Entonces, Pablo no les está señalando esto porque a ustedes les falta esto. Pablo les está señalando esto porque este es, estamos profundizando, este es el camino más perfecto. Tomen en cuenta, y en dado caso, pues tiene que ver un tanto más sutil. Qué bueno que estén enfocándose en las acciones, en preocuparse por mí, preocuparse por el ministerio. Ahora estoy preso, dice Pablo, y ustedes me han ayudado y ustedes están conmigo. Están conmigo en la defensa del Evangelio, están conmigo cuando se pregona el Evangelio, están conmigo en toda situación. No se trata que estén conmigo solamente cuando yo predico y estoy ante multitudes. No, yo cuando estoy también en la cárcel, cuando me están tratando como malhechor, ustedes también están ahí conmigo. Entonces Pablo les alaba todo esto, pero ahora Pablo les dice, bueno, lo que tenemos que enfocarnos o lo que tienen que enfocarse ustedes es en el pensamiento, en la mente, cómo están haciendo las cosas. Qué bueno que ya estamos haciendo las cosas, el punto es cómo estamos haciendo las cosas. Entonces Pablo, por así decirlo, se vuelve un tanto más filósofo. No es eso en sí, no se trata de una filosofía, se trata de una transformación del alma, de la mente, la cual va poco a poco. Como dije, ¿cuál es la razón por la cual tiene que ir poco a poco? Porque depende de la voluntad y la intención. Por eso Pablo les hace un llamado a ellos. Y es un llamado para todos nosotros. Qué bueno que vayamos a la iglesia, qué bueno que oremos, qué bueno que leamos la Biblia, pero ahora nos toca cambiar nuestros pensamientos. Que nuestros pensamientos sean diferentes, que nuestras intenciones sean diferentes. No solamente porque entonces es cierto, nuestras acciones van a cambiar o incluso van a mejorar. No solamente eso, sino diría yo, porque entonces Dios va a poder utilizar mejor nuestro ser, nuestra vida, o mejor dicho, para que sea más sencillo, va a poder utilizarnos mejor a nosotros como instrumentos de Él. Pero necesita ese cambio de pensamiento. Necesita el cambio de forma de sentir, de forma de pensar. Y Pablo no les está diciendo lo que piensan es mal, lo que están sintiendo es mal. Pablo no les está diciendo eso. Pablo les está diciendo, ahora perfecciónense, ahora concéntrense en esto, ahora les voy a indicar eh, qué camino podrían estar en una mejor situación. Y esto, por supuesto, va a terminar en el gran himno cristológico. Pero no vamos a entrar a eso todavía. Además, no creo que vamos a poder entrar hoy. Pablo habla de una consolación en Cristo. ¿Hay alguna consolación en Cristo? Vean entonces los cambios que nosotros recibimos cuando ya estamos en Cristo. Eso es lo primero que debemos considerar. ¿Hay alguna consolación en Cristo? Por supuesto que sí. Es una gran consolación en Cristo. Es una enorme consolación la que tenemos en Cristo. Solamente consideren de que nosotros ya no tenemos que tener miedo a la muerte. Ya no le tenemos miedo a la muerte. Ya sabemos que pasamos de una vez a una verdadera vida, a nuestra verdadera vida, la vida eterna, la vida gloriosa. Y no porque ahora no la estemos viviendo.
Dice el Señor Jesucristo que la verdadera vida es que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu Hijo al cual tú has enviado. Esa es la verdadera vida. Y ya la estamos viviendo porque estamos conociendo al Padre. Pero imagínense que ahí vamos a verles, ¿no? Ahí vamos a contemplarles. Vamos a contemplar la gloria de Dios. Entonces, esa es la verdadera dicha y esa es la verdadera eternidad. Y eso es lo que nos espera. Por eso dice Pablo en esta misma carta, lo vimos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Por qué? Porque voy a ir a Cristo y voy a regresar a Cristo. Ya no le voy a ver nada más en estas visiones en donde te encomiendo esto, te encomiendo este conocimiento y ahora regresa al mundo. No, sino que llegará el momento, sería el pensamiento de Pablo en donde yo ya podría al fin quedarme con Cristo y estar con Cristo para siempre. Esa es la ganancia que veía el apóstol Pablo, esa es la ganancia y el deseo que veía el apóstol Pablo, pero no permanece solamente ahí. La consolación también tiene que ver con todos aquellos nuestros seres queridos que se fueron con Cristo, que partieron con Cristo, que partieron de esta vida teniendo a Jesucristo en sus corazones, en sus mentes y perteneciéndole a Él. Pablo dice eso, usa esa expresión. El Señor sabe quiénes son de Él. ¿Y qué mejor consolación que eso? Saber de que nuestros padres pues conocieron al Señor y cuando ya parten de esta vida pues los vamos a ver. De ahí parte la consolación que nosotros tenemos. Nosotros no estamos en el éter, no estamos en la incógnita, nosotros no estamos pensando si andan caminando nuestros seres queridos por algún lado, si andan ahí en el panteón o si regresan de tanto en tanto. Nosotros no estamos pensando en eso. Sabemos claramente por la Biblia que ellos ya se fueron y no regresan. De nada sirve que les estemos hablando porque nunca van a oír, pero vamos a ser reunidos. Vamos a ser reunidos, esa es la promesa del Señor Jesús, es lo que vemos en la Biblia. Vamos a ser reunidos otra vez con nuestros seres queridos, les vamos a ver en gloria y todo. Hay consuelo en Cristo, pero ese es el punto. No se trata de que Cristo quiso salvar a estos y no quiso salvar a aquellos. Es que aquellos que no serán salvos no quisieron la salvación, no quisieron la salvación. Entonces vemos que solamente con tener a Cristo ya tenemos un cambio en nuestra mente. Ya hay cambios en nuestra alma, ya hay cambios en nuestro corazón, tenemos la consolación, tenemos el consuelo. Y hablo de la muerte, tanto la muerte nuestra como la muerte de nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque es lo peor. Es lo peor que nos puede pasar en esta vida. Las enfermedades y todo lo demás, bueno, son pasajeras, son llevaderas o todo lo demás, o incluso nos podemos recuperar. Pero en cuanto a la muerte, ya no. Pero en ese tiempo, en esa situación tan difícil, ahí está el consuelo del Señor Jesucristo. Y bueno, mis familiares se fueron con Cristo y yo me quedé aquí con el dolor. Ellos están en la gloria contemplando al Señor, pero yo me quedé aquí con el dolor. Sí, pero en el dolor ahí es donde tenemos a nuestro seguro consolador, como dice el Señor Jesús, y por eso sus palabras son tan importantes. No os dejaré solos. Vendré otra vez a vosotros. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Entonces puede ser que yo haya perdido algún familiar, puede ser que yo haya perdido algún ser querido, llamémosle así, aunque no se pierden, pues nadie se pierde formalmente, excepto quienes no tienen a Cristo, pero conmigo está el Señor por medio del Espíritu Santo y es en el ámbito de lo espiritual, pero tengo al Señor. Y ese dolor me sirve a mí ¿para qué? Para tener mejor conocimiento de Él, aferrarme a Él, renovar mi fe, mi entrega hacia Él. Que es obviamente la indicación para todo creyente que tiene soledad, dolor, pena, se siente en miseria, por así decirlo. Bueno, tiene que renovar sus pensamientos, su mente, su corazón, saber que está en Cristo o creerlo, de verdad entregarle su vida al Señor Jesucristo, porque puede ser que no lo haya hecho en realidad, entregarle su vida de verdad al Señor Jesucristo y vea entonces qué hace el Señor con su vida. Lo que trajo el Señor Jesucristo fue consolación. ¿Qué consolación tenemos en este mundo? ¿O qué consuelo tenemos en este mundo? Este mundo nos enseña muchas cosas, ¿no? Pero lo que recibimos, lo perdemos. Ahí no hay consolación. Algo bueno, algo agradable, algo precioso, se pierde. De una o de otra forma, siempre se va a perder. De verdad, no existen cosas eternas, ni siquiera nosotros.
No importa que tanto nos esforcemos para trabajar, y con esto no digo que sea malo, pero nos esforzamos para trabajar, conseguimos cosas y las vamos a perder. Y no necesariamente al morir, las vamos a perder desde antes. La salud la vamos a perder, la juventud la vamos a perder, las capacidades las vamos a perder. Entonces ahí no hay consuelo, y eso solamente hablando de estas cosas. Aparte es este reino del cual ya hablaba, este reino de Satanás, este reino de oscuridad, este reino de mentira que precisamente se basa en, no en los frutos del espíritu, sino lo que vimos, el contrario: ira, odio, miseria, celos, contiendas. En eso se basa este mundo. ¿Qué consuelo hay ahí? Ningún consuelo. Hay injusticia, hay muchísima injusticia. ¿Hay consuelo en la injusticia? No. Cristo Jesús regresó el consuelo. Cristo Jesús trajo el verdadero consuelo de Dios. Por eso dice, yo soy el pan de Dios, el pan vivo que ha descendido del cielo. ¿Y esto qué quiere decir? Es para que nosotros no tengamos sed. ¿Sed de qué? Sed de justicia, sed de consuelo, sed de alivio. Tomen en cuenta, ese es el tormento del alma, y bien podríamos decir es precisamente lo que se siente estar en el infierno. ¿Qué se siente estar en el infierno? Sentir el tormento del alma, o sea, sentir el tormento del odio, del desprecio, de la miseria, sentirse sin paz, no tener paz, no tener alivio, no tener alegría. Bien podríamos decir eso es, o eso se siente estar en el infierno. Si algún consuelo de amor, el verdadero amor lo trajo Cristo Jesús. El verdadero amor lo manifiesta Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Nosotros como seres humanos, ya lo dije, nosotros como seres humanos aprendemos ese amor egoísta, ese amor hacia el placer nada más, o ese amor que se saca por medio del placer, pero no conocemos el amor sacrificial. Conocemos el amor de nuestros padres, y ese sí es el amor sacrificial, y es por eso que ese amor es el mayor, el amor de nuestros padres. ¿Qué nos piden nuestros padres? ¿Qué han demandado nuestros padres de nosotros? Nada. Nosotros les amamos para corresponder ese amor, para honrar ese amor, para agradecer ese amor que tuvieron por nosotros, pero en realidad no piden nada. ¿Por qué? Porque es el amor sacrificial, y eso es lo más parecido al amor de Dios. Porque el amor de Dios es verdaderamente sacrificial, y es lo que vamos a ver en el himno cristológico. Pero el mundo cada vez más se separa de Dios, cada vez más se separa de la verdad, y es por eso que estamos viendo los abortos de esta manera, cómo se defiende la naturaleza del ser humano adentro del vientre. Adentro del vientre es una cosa, es un ser biológico nada más, bueno, ya saben, ¿no? Han escuchado. Aparentemente solamente por salir del canal uterino, pues entonces ya estuvo, se convierte en un ser humano. Y ahí se convierte en hijo, y ahí automáticamente los padres le aman. Aparentemente, como que fuera por arte de magia, ¿no? Pareciera. Pero es precisamente lo que hace el mundo, y es precisamente las convicciones del mundo. Por eso, la batalla depende también de las convicciones, depende de las ideas, depende de los pensamientos. Por eso es que nosotros protegemos la doctrina, y por eso es que nosotros nos dejamos llevar por lo que dice la Biblia. Existe por ahí alguna religión que dice que todas las religiones deberíamos unirnos, no tomando en cuenta lo que nos separa, sino que lo que nos une. Y de ahí viene el ecumenismo. Esa es la idea del ecumenismo, por cierto. El punto es que lo que nos separa es precisamente la palabra de Dios y las intenciones de Dios, que tienen que ver aquí con el amor, con el consuelo, y que por supuesto con los deseos de la carne y las intenciones de la carne que muchos o todo el mundo hace. Así que no podemos entrecortar palabras que da Dios, conocimientos que da Dios, simplemente por el bien de unirnos a las personas. ¿Por qué? Porque entonces las fortalezas nunca se van a acabar, nunca van a caer. La fortaleza contra la fe nunca va a caer. La fe es de las más atacadas que existe, al igual que la idea del Señor Jesucristo. Es cierto que el Señor Jesucristo es un ser humano, sí existió, y tenemos el testimonio de todo eso, pero en nosotros entra como una idea, como un pensamiento, como un conocimiento, y de él tenemos que sacar y encontrar la imagen misma de Dios en nuestro ser, en nuestro interior.
Y esto también lo hace el Espíritu Santo para que nosotros nos convirtamos y nos entreguemos a Él. Satanás trata de ocultar esto por medio de mentiras, por medio de fábulas, por medio de diferentes cosas. Tomen en cuenta que la fe, pues incluso en la hechicería, en la brujería se menciona, tenga fe, pero eso no es fe. La fe bíblica se basa en lo que dice Dios. Si Dios no lo dice, no es fe. Puede ser confianza, puede ser que cree, puede ser que tenga la convicción a lo que sea, pero no tiene fe, porque la fe es un milagro de Dios, o sea, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios da la fe por medio de su palabra y solamente puede venir por medio de la palabra de Dios. Así que yo no puedo elegir a dónde le pongo mi fe. Eso no es fe. Si yo digo le tengo fe a la medicina, eso no es fe. Si yo le digo le tengo fe a esta imagen, eso no es fe, porque Dios nunca lo dijo. Confianza puede ser, y el mundo le llama fe, porque quieren tergiversar la fe, que la gente no entienda cuál es la fe. Mucha gente dice yo creo en Jesús, sí, pero le ha entregado su vida. Se ha salido de estas cosas que son religiosas, se ha salido de estas cosas que son idolatría. ¿De verdad está siguiendo el camino de Cristo? Porque si no está siguiendo el camino de Cristo, no tiene fe en Cristo. Cree que lo tiene, piensa que lo tiene, pero no. Las ideas. El campo de batalla es la convicción. Al mantener Satanás en esas fortalezas mentales de mentira, de dolor, de miseria, de desconocimiento, las batallas que se dan, quién es Cristo, cómo es la fe verdaderamente, de qué se trata la doctrina, metemos doctrinas de otros lados, no solamente de los apóstoles. Al hacer todo esto, entonces Satanás mantiene a la gente en la prisión de sus propias mentes. Prisión que ellos mismos también han levantado, pues como dije, la voluntad no puede ser rota. Si alguien levanta fortalezas en su vida es porque ha elegido tener esas fortalezas. Fortaleza de vicio, fortaleza de perversidad, fortaleza de lo que sea. Ha elegido. Y el ser humano, más bien el creyente, pues tenemos que verlo ya nada más desde el punto de vista del creyente. El creyente tiene que elegir destruir eso o que Dios destruya eso en su vida, entregarle esto en las manos a Dios para que Él lo destruya. Pero entregarle eso no es una forma mágica. Bueno, Señor, destruye todo esto. No. Dios tiene que ir por medio de su palabra, Dios tiene que ir por medio de su palabra, destruyendo estas cosas, despertándonos, haciéndonos entender, que vayamos mejorando. Ahora lo entiendo, ahora lo comprendo, que vayamos diciendo estas cosas. ¿Y esto por qué? Sería la otra razón, es porque es más saludable. Es más saludable para nuestra mente. Nuestra mente es delicada. Nuestra mente es delicada. Cualquier cosa nos embota. En el mismo día nos sentimos bien, nos sentimos tristes, nos sentimos enojados, nos sentimos irritados, de ahí otra vez estamos bien. Nosotros tenemos la capacidad de contentarnos con una caricatura, con una serie, con una película. Nos preocupa cuando alguien nos rechaza, pero cuando a alguien le agradamos o cuando nos hace un bien a nosotros, eso no nos preocupa. Somos, bueno, la palabra sería lunático, o tal vez la más ideal en ese sentido, lunático, pero no en una forma de locura o en una forma de desprecio o de insulto, sino que somos cambiantes como la luna. Hoy estamos de un modo, mañana de otro, y ni siquiera nuestros cambios van variando entre los días, sino que vamos variando en el mismo día de muchas formas. Así somos y así somos todos. Entonces, ¿qué pasa? El alma es delicada y depende de la intención nuestra. La mente es delicada, depende de la intención nuestra. Así que soy yo quien tiene que querer cambiar e iré cambiando guiado por el Espíritu Santo, pero este cambio es suave, leve, poco a poco, paso a paso, conforme vayamos leyendo, conforme vayamos buscando. Vemos una perfección tanto en Abraham, un camino de perfección tanto en Abraham, Moisés, David, lo vemos. ¿Por qué? Porque es bajo el precio de varios años, de varia entrega, de seguir a Dios, de escuchar a Dios, de obedecerle, que entonces se va dando este cambio, y no digamos en los apóstoles. Veamos al apóstol Juan, este apodado Boanerges por el mismo Señor Jesucristo, hijo del trueno, y se convirtió en el apóstol del amor. Pedro era Simón en realidad, que quiere decir
caña hueca. Simón quiere decir que él no tenía carácter. Y su nombre era ese, por eso el Señor se lo cambia y la idea es yo te voy a hacer Pedro, o sea, te voy a hacer roca. ¿Por medio de qué? Por medio de la mente, el corazón, los pensamientos. Al entrar Cristo en nuestra vida, entonces tiene que entrar violentamente, si queremos verlo así, ya estos efectos. El efecto de la consolación tiene que ser uno de los efectos claros, o si no, al menos irse multiplicando la consolación. Y si no está esa consolación, entonces empiece a revisarse qué está pasando. ¿Qué ha pasado en su mente? ¿Qué ha pasado en su corazón? ¿De verdad está creyendo? Acuérdese de la fe, otra vez se lo digo, acuérdese de la fe. La fe, la única evidencia de la fe es la palabra de Dios. Por eso es que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La única evidencia de la fe es la palabra de Dios. Entonces, la idea del cristiano es que empiece a ver las cosas como Dios las ve, que empecemos a vernos como Dios nos ve, que empecemos a ver el mundo también como Dios lo ve y empecemos a creerle a Él cómo ve las cosas. Eso es lo que dice Pablo, porque por fe andamos, no por vista. Y también tiene que ver con nuestras decisiones, tiene que ver con nuestra intención. Yo voy a decidir creerle a Dios conforme a lo que está escrito. Y no voy a creerme a mí, no voy a creer a mi cuerpo, no voy a creer a mis pensamientos, no voy a creer a los pensamientos de nadie. Y por supuesto tampoco voy a creerle a Satanás. De eso se trata. Entonces ya tenemos consolación, ¿por qué? Porque Cristo ha entrado a nuestra vida, ya le pertenecemos a Él, ahora Él nos pertenece también a nosotros, así que yo no necesito nada, no necesito esforzarme, no necesito luchar para alcanzar la salvación, no necesito dejarlo todo, entregar mis posesiones, entregar mi dinero para alcanzar la salvación, ya la tengo. Y la salvación es totalmente gratuita y segura. ¿Por qué tengo que servir? Para servir a ese Señor. ¿Por qué tengo que crecer para agradar y ser mejor instrumento para honrar a este Señor que me salvó, al Señor Jesucristo que ha librado mi alma de la condenación? Ese es el propósito. Y entonces, ¿cómo debo servirle? Debo servirle por amor. Por eso es que debe darse un cambio de mente. Solamente consideren eso, es otro ejemplo muy importante, porque podemos seguir con ejemplos y ejemplos y ejemplos. ¿Por qué hacemos las cosas? Nosotros, por lo general, hacemos las cosas por alguna ganancia, por algún interés, por algún compromiso. No digamos el trabajo. Si trabajamos es solamente por interés. Es decir, yo tengo interés de ganar dinero, yo tengo interés de tener un mejor puesto. Incluso los estudios, ¿no? ¿Por qué se estudia? Muchos, o tal vez la gran mayoría, estudian porque quieren tener un buen puesto y quieren tener un buen sueldo. Y eso es en la gran mayoría de nuestras vidas. Nuevamente regresamos al ejemplo de los padres. Ellos buscan algún interés personal, tienen algún interés personal con respecto a sus hijos. No, lo que quieren es que crezcan, se críen, sean independientes y estén en un mejor lugar como ellos fueron dejados por sus padres, por así decirlo. Nuevamente, ese desinterés solamente lo vemos ahí y en algunas otras ocasiones. Y es de lo que depende el amor. Nosotros entonces, el propósito como cristianos es que ya no actuemos por interés, ya fuimos liberados de eso. Ya no se trata de actuar por interés. ¿Tengo que trabajar para poder ganarme la salvación? No, porque Cristo ya lo hizo. ¿Y tengo que trabajar para que Dios me ame? No, porque nos ama libremente y de su propio corazón. Se trata de si yo amo a Dios. Esa es la gran pregunta en cada creyente. Ese es el gran problema que aparentemente, o como veo, no se dan cuenta. Que a nosotros no nos fallan para nada, que a la iglesia no le fallan para nada. Cuando yo no quiero servir, cuando yo no quiero seguir, cuando yo no quiero esforzarme, solamente a una persona estaría defraudando o a una persona le estaría demostrando qué tanto amor tiene. Y esa persona es la misma persona que dejó ser clavado, se dejó ser clavado en la cruz por usted y por mí.
Y es a esa persona a quien le estaría fallando o agradando de acuerdo con sus acciones. Y no quiero decir fallando o agradando, agradándole para que sí le salve o fallándole para que le eche al infierno. No, no quiero decir eso. Se trata de la fidelidad que será necesaria para la eternidad. El lugar y el uso, porque somos todos instrumentos de Dios, el uso que dará Dios a nuestras vidas por toda la eternidad. Y eso se basa en el vínculo perfecto. Así le llama Pablo. El vínculo perfecto es, lo saben muy bien, el amor. Así que del amor no va a pasar. Por eso es que cualquier secta, cualquier doctrina, cualquier denominación que le diga, tiene que trabajar porque si no Dios se enoja, tiene que trabajar porque si no se va a ir al infierno, tiene que servir porque si no va a hacer esto, o incluso la ofrenda, tiene que dar esto porque si no, entonces se va a condenación, o es el impuesto del cielo, esa es una que está saliendo ahora, ¿no? Es que ese es el impuesto del cielo. No, no es para nada. Dios quiere, y lo vimos también en el capítulo 9 de 2 de Corintios, Dios ama al dador alegre. Él quiere que le demos con alegría, con agrado, para agradarle. Y ese es el olor fragante. Es el olor fragante. Él mete en el mundo la consolación. Por eso es tan importante la imagen de la Navidad. La imagen de la Navidad es esta luz que entra en medio de la oscuridad, que rompe las tinieblas. Las tinieblas de la noche, ciertamente, pero la idea teológicamente es muy interesante. Dios, Cristo, que es la luz de la vida y que tiene la luz de la vida, porque Él es la luz de la vida, entra al mundo que está en tinieblas, que está en oscuridad y que está en abandono, aparentemente. Pero Dios tenía un plan y tenía un plan desde el principio del mundo. Era que Cristo viniera, que esa luz viniera al mundo y empezara a resplandecer en la oscuridad. Por eso son buenas nuevas de gran gozo. El Evangelio es eso. Son buenas nuevas de gran gozo para todos nosotros, que ahora ya viene la consolación y esa consolación de Dios es perfecta. No solamente se trata de consolación en esta vida, en esta tierra, sino es una consolación eterna. Le hace falta consolación, solamente tiene que ir al Señor y tendrá cada vez más consolación. Le hace falta alegría, solamente tiene que permanecer más cerca del Señor Jesucristo. Buscar eso, perseverar eso, entenderlo. Pero no lo entienda como se entiende ahora por medio de formas místicas, sino por medio de su palabra. Ahí está. Tiene que ser por medio de su palabra y buscarle por medio de su palabra y Él se irá manifestando a su vida poco a poco. Como lo dije, es más sano para nuestra mente, es más sano para nuestro corazón. Recuérdense que se está dando una transformación en nuestra alma. Esta transformación no la vamos a sentir. Empezaremos a hacer esos buenos árboles que demos buenos frutos. Por eso iba al símbolo del Señor Jesús que da. El buen árbol da buenos frutos, el mal árbol da malos frutos. El bueno no puede dar malos frutos, el árbol malo no puede dar frutos buenos. Estamos siendo cambiados en nuestra esencia, transformados. Lo vimos en el capítulo 3 de Segunda de Corintios. Estamos siendo transformados en la imagen de Cristo por el Espíritu Santo. Pero nosotros no lo vamos a sentir porque es una transformación delicada, suave, la cual nosotros por nuestra voluntad tenemos que dejar que la haga el Espíritu Santo. ¿Cómo? Obedeciendo, creyendo, buscando comprender, orando por esa transformación. Mientras yo más quiera esa transformación, mientras yo más crea en esa transformación, será más fácil, será más rápido. Entonces sí vendrá el cambio en mi corazón. Lo que antes quería hacer que era malo, ya no lo voy a hacer. Lo que antes buscaba, que agradaba al mundo, ahora ya no lo voy a buscar, ahora voy a buscar más lo que agrada a Dios. La gente no logra entender eso y los cristianos no logran entender eso. Le piden a Dios transformación, no pueden ser transformados si no entregan su voluntad y si no dejan que este proceso se dé y es un proceso em, esporádico, lento, casi imperceptible. Lo que vamos a percibir son las consecuencias. De pronto entonces tengo los frutos del Espíritu y empezarán a manifestarse más. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Empezarán a manifestarse más. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que el Espíritu Santo está transformando mi alma. Que no tenemos.
mayor conocimiento sobre el alma, más que viene del aliento mismo de Dios y la palabra alma es eso, lo que significa, significa aliento. Sabemos cómo fue creado el primer ser humano y por ende sabemos que todas almas vienen de Dios. Además, el profeta Ezequiel nos indica, el Señor nos indica por medio del profeta Ezequiel que todas las almas son del Señor, o sea, proceden de Él, pero les ha dado voluntad y cada quien decide si encuentra a Dios o no, según el capítulo 17 de Hechos y la gran predicación del apóstol en el Areópago. La consolación vino gracias a Cristo. Y por ende podemos decir toda buena obra, todo buen sentimiento, todo anhelo glorioso, y lo vamos a ver más adelante cuando el apóstol Pablo hable sobre el gozo, precisamente viene por Cristo Jesús. Por eso los creyentes debemos ser ricos, ricos en esperanza, en fuerza, en fortaleza, en ánimo, en amor, en paciencia, ricos en palabras de consuelo, de vida y que den vida a otros. Ese es el Evangelio y ese es el Evangelio vuelto vida en el creyente. Una cosa es el Evangelio escrito, pero este Evangelio por medio del Espíritu Santo en nosotros se vuelve algo vivo que puede iluminar a las personas. Por eso es que nosotros somos lumbreras al mundo. Por eso es que nosotros somos también la luz al mundo, lo dice el Señor Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. La luz del mundo es Él, pero Él en nosotros nos convierte a nosotros entonces en la luz del mundo. Pero ¿por qué los creyentes no somos luz al mundo? ¿Por qué no estamos resplandeciendo? Usemos la figura. Porque no lo dejamos. No dejamos que Él resplandezca. No dejamos que Él brille. Y no entendemos el proceso, porque podríamos concluir, bueno, entonces yo en este momento voy a ir a orar al Señor y decirle, Señor, hazme luz. Y hazme luz, y hazme luz, y hazme luz. En primer lugar, esperamos como que en 3 días o en 2 días, o mejor si es en un día, ya, yo voy a resplandecer como luz. No, no se puede. Por otro lado, ser lo que Dios quiere de nosotros exige que nosotros querramos que Él nos transforme. Y eso no queremos. Entonces la verdadera pregunta es si quiere que Dios le transforme. Quiere que Dios transforme su vida. Y tome en cuenta que esa transformación no pasará inmediatamente. Hace falta disciplina, hace falta constancia, hace falta entrega, hace falta aferrarse y con este principio muy importante de la fe, aferrarse a eso. Ya no andamos por vista, ahora andamos por fe. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios dice de mí? ¿Qué es lo que Dios dice del mundo? Entonces, así voy a actuar. Si alguna comunión del Espíritu, el Espíritu Santo nos vino a dar comunión, o sea, nos vino a dar unidad. Ese es el propósito, unidad. Y unidad no solamente para que estemos juntos como iglesia o estemos en una habitación o estemos en un lugar al cual llamamos templo, llamamos iglesia, pero eso no es iglesia, la iglesia somos nosotros y somos iglesia porque tenemos unidad, unidad por el Espíritu. Tenemos ese mismo pensamiento de que somos seres rescatados por la sangre del Señor Jesús. Eso nos da unidad. Ese es el gran principio de unidad. Recibimos al Señor Jesucristo, por eso lo hacemos en la cena del Señor también. Y por supuesto, por medio de recibir a Cristo, entonces Dios nos da a su Espíritu Santo. El punto es la unidad. Pero aquí no debemos dejar la unidad solamente en eso, sino la idea de la unidad con esos grandes hombres y mujeres servidores de Dios, que llegaron a entregar sus vidas, que llegaron a darlo todo, a amar sin esperar nada a cambio, porque era lo que habían aprendido de Dios. Y nosotros tenemos unidad también con ellos. Unidad. ¿De qué forma? Somos el mismo pueblo, estamos siendo llamados a lo mismo. De hecho, Dios busca que tengamos ese honor o nos lleva hacia ese honor por medio de las obras que Él hace en nosotros. O sea, que tengamos honor de estar también con estos grandes hombres y mujeres de Dios. Es un tema que aparece en Tesalonicenses, se los indico, no lo vamos a ver y no lo estamos viendo ahora. Pero tomen en cuenta que en el cielo el punto es el honor, que es otra cosa que acá pues no vale mucho.
Aquí no se le pone mucho interés al honor. En el cielo importa mucho el honor, la dignidad, el recibir algo por ser fiel, la fidelidad importa. En el cielo no se trata de bueno o malo, porque no existe lo malo en el cielo, pero sí existe el honor. Es en base a eso que se juzgan las cosas. Y esto tiene un tanto que ver también con los galardones, por cierto. Pero no estamos viendo ese tema. Es muy interesante, pero no lo estamos viendo. Pero buscamos tener más honor, más dignidad. Buscamos honrar a nuestro Señor. Buscamos serle dignos. Buscamos que el Señor diga, tuve razón de entregar mi vida. Y no porque el Señor esté desconsolado de haber entregado su vida, no. O porque diga, entregué mi vida por gusto, no. Sino que busquemos nosotros el ser instrumentos correctos de Él y que Él diga, tuve razón de entregar mi vida por ti. La unidad. Esos hombres y esas mujeres buscaban honrar al Señor por sobre todas las cosas y nosotros tenemos unidad con ellos y esto también quiere decir que el Espíritu Santo nos está llevando a ese nivel de pensamiento, a ese nivel de deseos, a ese nivel de entrega. ¿Quién lo impide? Otra vez, nosotros, nuestra voluntad, nuestra mente, somos nosotros, es nuestra mente el campo de batalla. Y el campo de batalla está en cada cristiano, en su mente, en su corazón, en sus intenciones. No debemos forzar a los creyentes porque entonces van a hacer las cosas sin una correcta intención. Cuando hacemos las cosas por obligación delante del Señor, el Señor no las recibe. Cuando hacemos las cosas por compromiso, no creo que le agrade mucho al Señor. Por respeto, al menos el respeto al Señor le agrada. Al menos comentó esto. No vamos a ahondar porque hay muchas cosas que hablar al respecto, pero eh, al Señor le agrada el respeto. Aunque no haya mucho conocimiento, pero al menos le agrada el respeto. Pero sobre todas las cosas le agrada el amor, la entrega de corazón, la búsqueda. Recordemos que tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo busca que tengamos también esa vida tan entregada, tan dichosa, tan gozosa. No quiere decir que tengamos todos una gran cantidad de dinero porque el dinero no da el gozo lo da Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida. Y más que eso, cuando nosotros nos entregamos a Él. Él se entregó a nosotros y por eso es que obtenemos la salvación. La pregunta es si yo me he entregado a Él. Y con esto no quiero decir que si se ha entregado o no se ha entregado para ser salvo o salva, sí se ha entregado para eso, para la salvación. Me refiero a si ha entregado las partes de su alma, las partes de sus intenciones, las partes de su dolor, de su tristeza, de su rencor. ¿Ha dejado que la luz de Cristo brille en todas estas partes y le está obedeciendo? Eso sería. El Espíritu Santo busca llevarnos a esa unidad, que es unidad con los hermanos y unidad con Cristo. Pues esa era la intención del apóstol Pablo, que tenemos como ejemplo. El apóstol Pablo quería ser más y más como Cristo Jesús. O aquellas palabras tan importantes, ¿no? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si algún afecto entrañable, otra vez la palabra entrañable. Esta palabra pareciera que el apóstol Pablo la utiliza para decir algo que lo siento en mi interior, físicamente incluso. Con todas las partes de mi ser tengo afecto, tengo amor. Y si pasa algo mal con ese objeto que amo, en este caso serían los cristianos, entonces yo me siento mal. De tal manera que el apóstol Pablo dijo, yo estoy puesto en estrecho, pues no sé qué elegir. O me voy con Cristo o me quedo con los hermanos, que es más necesario. Pero es más necesario los hermanos. Y entonces empieza a manifestarse el amor entrañable del apóstol Pablo, que es el amor entrañable de Cristo en realidad, que les amo tanto que por el momento me voy a privar del cielo con tal de estar con ustedes, porque servirles a ustedes en su fe es mucho mejor. Casi como decir, casi como decir.
En este momento no quiero estar en el cielo porque si estuviera en el cielo estaría pensando más en ustedes y mi amor me estaría obligando o diciéndome, ustedes me necesitan más. No quiero dar una mala idea, no quiero dar un mal pensamiento, como que los que están en el cielo están pensando en la tierra, no, pero estamos hablando del amor entrañable de Cristo que estaba en Pablo y es la forma de expresarse del apóstol. Si alguna misericordia, la misericordia es la principal, ¿no? La misericordia es por lo cual nosotros hemos recibido todo. La misericordia la cual nosotros vamos a predicar por toda la eternidad, la cual vamos a pregonar por toda la eternidad. Esto es lo que hace la gran misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque yo no hice nada para merecer lo que Él hizo en mí, pero me dio todas estas cosas. Hizo todo esto en mí. Él quiso hacer todas estas cosas en mí, de su propio corazón. Y Dios quiere hacer cosas maravillosas, excelsas, usarnos como instrumentos para su gloria, para su honra y honor a cada uno de nosotros. No es al que predica, no es al que enseña o al que evangeliza, es a todos los creyentes. Hemos sido llamados y tenemos un llamamiento no solamente santo, sino también glorioso, dichoso y sublime. Todos. Por eso la idea del Evangelio eleva a la persona humana y lo eleva precisamente de su humanidad. La humanidad es polvo, la humanidad es tierra y cada vez más se está haciendo peor que incluso los animales que no tienen alma propiamente. Pero es porque su mente se ha alejado de Dios y mientras más se alejan de Dios, se convierten cada vez más y más en despreciables, lastimosamente. Pero es el efecto natural. Vemos el capítulo 1 de Romanos, es el gran ejemplo de todo esto, cómo Dios incluso los entrega a una mente reprobada, deja que su mente se desvíe y dice el apóstol Pablo, que los entrega a una mente para que cometan fechorías que no podrían hacerlas si no tuvieran una mente así tan malvada. Es lo que estamos viendo ahora. Son las maldades que estamos viendo ahora y las veremos cada vez más. No debe sorprendernos. Por eso, el efecto de Cristo en la mente, el efecto de Cristo en el corazón es un efecto de eh, elevación o un sentir celestial. La mente humana siendo elevada hacia Dios hace una transformación muy poderosa en su vida. El punto es, nuevamente, si el creyente está dejando que suceda y está buscando eso. Por eso es la recomendación del apóstol Pablo a los filipenses. Le está diciendo, no solamente se queden en lo que están haciendo. Esto que ha hecho Cristo es para todos nosotros y todos los que tenemos el Espíritu Santo, se nos promete esta transformación tan grande. Cristo entra con ímpetu a nuestras vidas, dándonos misericordia, consolación, unidad, comunión, haciéndonos parte. Recuerden que nosotros somos parte de esta gran familia, es Dios mucho mayor y muy superior a la que tenemos en esta tierra. La familia de hermanos, el fundamento de los apóstoles, la piedra angular es Cristo. Tenemos a Cristo de nuestro abogado y de nuestro defensor, el que intercede por nosotros delante del Padre, y el Espíritu Santo también intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y es el Espíritu Santo quien nos convierte en templos del Espíritu. Es una unidad con Dios que debe y se espera que desde sí, desde ese momento ya empiece a transformar nuestra mente. Pero a muchos cristianos no entregan su voluntad. No es eso lo que quieren, no es eso lo que buscan. Es un descubrimiento muy interesante. A eso le llama el apóstol Pablo a los filipenses. Versículo 2: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí Pablo está hablando de la comunión en el Espíritu, pero esa comunión va a más. No es solamente la unidad que tenemos adentro de la iglesia o como miembros de una iglesia local o miembros espirituales del cuerpo de Cristo, como lo somos por medio del Espíritu Santo, sino dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, el alma, la mente, el corazón, teniendo el mismo amor. ¿En dónde está el amor? En el corazón, unánimes, sintiendo una misma cosa.
O sea, únanse a nosotros, sientan lo que nosotros sentimos, vivan como nosotros vivimos, piensen lo que nosotros pensamos, dice el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo no esconde su pensamiento, más bien este pensamiento tiene que ir aumentando en grado y en fortaleza. Y es un pensamiento que al final dominando, perdón, nuestra total esencia. Y es lo que cada creyente debe decidir. ¿Quiere que la mente de Cristo domine su vida? ¿Por qué los creyentes no tienen la mente de Cristo? Porque no quieren que la mente de Cristo domine su vida. O dominemos. No queremos que la mente de Cristo domine nuestra vida completa. Todavía tenemos esa lucha, esa rencilla, ese no quiero entregarme completamente. Vamos a ver esa expresión por parte de Pablo, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Y esto se refiere a toda su esencia. Quiere ganar a Cristo, quiere tener a Cristo, quiere estar cerca de Cristo, sabe que Cristo le pertenece y Él le pertenece a Cristo, así que Él quiere esa unidad completa, total. Cada pensamiento, cada deseo, cada intención, cada propósito. Y es un caminar en el creyente. Es un avanzar, es un constante crecimiento hacia eso, por eso es que se da la unidad, tenemos unidad por medio del Espíritu Santo para llegar a esos lugares. Nuevamente, es otra idea que la religión ha tergiversado, lastimosamente. Los santos son, wow, ¿no? Son súper, son increíbles, son personas especiales, son personas singulares. No, solamente, y hablo de los importantes de verdad, creyentes, o sea, los apóstoles, no es que eran señalados como superhumanos, no eran superhumanos, tenían sus características valiosas, por lo tanto, Cristo los eligió, es cierto, pero en realidad es lo que hace el Evangelio, la unidad del Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo va transformando nuestras vidas hasta que nos parecemos cada vez más y más a Cristo Jesús. Esto es para todos. No es solo para ellos, no es solo para los más importantes, no es solo para la jerarquía, es para todos los creyentes. De hecho, lo menciona Pablo en uno de sus versículos, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del amor del Hijo de Dios, hasta ese varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Llegar hasta a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que dice capítulo 4 de Efesios. Entonces, el desafío que nos está dando Pablo a los filipenses y que nos da a todos nosotros es, si queremos que Cristo transforme nuestra vida, por medio de transformar nuestra mente. Y me refiero a lo más íntimo, ¿no? Me refiero a lo más hondo de nuestro ser. Muchas veces sí, yo quiero que Cristo transforme mi vida y pensamos que eso significa, bueno, tener más posesiones, bienes y todo lo demás. No, sino transformar desde mi interior. Lo que pienso, lo que siento, lo que deseo. Y por ende, obviamente, cambiará lo que hago, lo que soy, lo que decido. Claro, si la respuesta es sí, bueno, tiene que empezar a caminar en fe y eso quiere decir que sabe muy bien lo que Dios le está pidiendo. Sabe muy bien lo que el Señor le está pidiendo, lo que debe hacer. ¿Lo va a hacer? ¿O esto solamente se va a quedar como un conocimiento? Ya depende de usted. Verdaderamente el reino de los cielos es algo maravilloso, es algo glorioso. Pero para muchos se queda un tanto escueto, no porque el reino de los cielos sea así, sino porque ellos cierran los ojos al reino de los cielos. O tienen esas fortalezas, como mencionaba al principio. Cada quien decide. Y cada quien decide entregarle esas fortalezas, entregarle su vida, entregarle sus pasiones, entregarle todo a Cristo para que Él ilumine. Y es la lucha que todos tenemos que dar. Algunas veces vamos a caer, otras veces vamos a tener la victoria, pero todos los días, todo el tiempo vamos a tener esta lucha, al menos hasta que ya venga ciertas victorias, ciertas etapas, ciertos cambios, ciertas transformaciones y entonces empiece a brillar y a manifestarse ese carácter de Cristo tan maravilloso que quiere hacerlo en nosotros. Entonces veremos los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
manifestarse cada vez más, crecer cada vez más, ser guiados cada vez más, e incluso vamos a hacer aquellas cosas que nunca pensamos que podríamos hacer. O que tal vez dijimos, no tengo la capacidad de hacer eso, pero empezará a manifestarse, porque entonces seremos verdaderamente instrumentos de Dios. Y nos quedamos en el versículo 2. Creo que vamos a ahondar un tanto más en el versículo 2 porque nos quedamos solamente en el primer versículo y ciertamente vamos a entrar al himno cristológico.